entrábamos ahí en esa materia, pues nos sorprendía, nos quedábamos asustados, pero ahora ya sabemos que eso no fue así. Después preguntaron qué significa Liverpool, dije, traducido al español libertad, y por eso libertad agarró ese nombre. Y nosotros de acá de Prosperidad veíamos esos pozos como ardían en las noches. Buenas noches, estamos aquí nuevamente para continuar escuchando, redactando, contando estas historias, tantas memorias, tantas vivencias que tuvo en su infancia. Y bueno, pues papá, preséntese un ratito antes de comenzar. Sí, buenas noches, yo soy Agustín Ricardo, nací en Prosperidad en el año 1951 y estoy aquí pues para, bueno, refrescar un poco la memoria sobre mi infancia, bueno, mi niñez, mi adolescencia y todas estas cosas. Comenzar preguntándole todos los detalles que recuerde acerca de la anécdota de Chibolo. Chibolo. Bueno, sí, como le decía, pues hubo ese programa de los Estados Unidos de Alianza para el Progreso, entonces el gobierno colaboraba con llamémoslo el desayuno escolar, ¿sí? Y todas las madres iban a colaborar para preparar pues el café, las tortitas que hacían con el material que mandaban. Lo de Chibolo es que los compañeros pues antes de que repartieran el café se ponían a jugar y cada uno con su taza. En ese tiempo las tazas eran de hierro enlosado y Juan Enrique pues se había llevado un jarro grandote, bueno, entonces andaban jugando y yo no sé cómo fue que coincidió que llegaron a la esquina los dos y iban corriendo. Y entonces en el momento que llegan a la esquina se chocan. Juan Enrique, como es un poco más alto, pues le alcanzaba a dar en la frente a Chibolo Lainez. La verdad no recuerdo cómo es el nombre. y de ahí pues le hizo una bolota, pues. Sonó fuerte ese, una bolota, y el profesor Félix Rodríguez con unas monedas cogió y aplastó esa bola ahí porque ya pues que no se le sigue inflamando. Y eso fue santo remedio, ahí se le desapareció la bola. Sí, este amigo ya falleció, la verdad que no recuerdo el nombre. Se desapareció la bola, pero no el nombre de Chibolo. Ok, y asimismo el tema del desayuno escolar era, usted me contaba algo de que era una ayuda que venía de Estados Unidos, sí. Que para mala suerte, justamente en esa época pasó una anécdota, bueno, fuerte, bastante triste, que quiero que nos cuente ahora. Sí, eso fue a nivel mundial, pues no, fue pues que fue el asesinato del presidente John Kennedy. Entonces, como ocurrió eso, pues ya las ayudas dejaron de venir porque, bueno, se manejan un poco de cosas políticas ahí y hasta ahí nomás hubo creo que un tiempo más hubo hasta que duró la carga esa, la mercadería que traían. El Guataba también mencionó al profesor Félix. Cuéntenos un poquito de lo que recuerda del profesor Félix. Bueno, el profesor Félix llegó a Prosperidad, se había graduado recién de bachiller, creo, y de una vez le dieron el pase a Prosperidad por el municipio, porque antes el municipio era el que hacía estas situaciones de los profesores municipales. ¿Ya? En ese tiempo había eso. Y después le tocó, creo que estuvo un año y le tocó el servicio militar. Y estuvo un año ausente y cuando regresó pues ya más, ¿cómo le digo? Más confianza, él tenía más confianza para enseñar y para también a nosotros pues transmitirnos más que nada lo que él había aprendido en el ejército, todas esas cosas. Así es que sí, para que bueno, en sí todos los profesores eran muy buenos profesores y los de ahora también siguen siendo buenos. Lo que pasa es que antes era otro tipo de aplicación de los sistemas educativos. Y como les dije, pues antes había dos jornadas de 8 a 12 y de 2 de la tarde hasta las 4, 5 por ahí. Entonces era más activa el asunto para mí era más activo el asunto de las clases, porque te recuerdo pues que antes las materias estaban divididas en varias materias, ahora se las ha resumido, ¿no? Como digo, pues antes había, empezando por la matemática, había la aritmética, la geometría, porque no era matemática, era aritmética, geometría. Claro, no. Y por ahí el dibujo, no dibujos técnicos, sino dibujos
donde uno pues hacía paisajes artísticos, como tal. Artísticos sería. Y luego pues las otras materias, ¿no? Las de castellano que se llamaban en ese tiempo, lo que es ahora lenguaje. También había libros, todas esas cosas. Y el resto de materias por decir ciencias naturales pues estaban divididas en zoología, antropología y bueno. De estudios sociales que es ahora, en ese tiempo eran, a ver, no recuerdo bien cómo eran, ciencias no sé cuánto, ya no recuerdo. Bueno, se estudiaban las fechas históricas, los acontecimientos de los patriotas y todas esas cosas. Ahí es que escuchamos pues la famosa historia sobre Abdón Calderón, el héroe niño, que decían pues que él estaba en el campo de batalla y cuando él iba al frente con la bandera del Ecuador, entonces él recibió una bala y el brazo con que llevaba la bandera se lo volaron, cogió con el otro brazo, también se lo volaron, después cogió con el pie, también le volaron, y por último el otro pie también le volaron, o sea el hombre quedó sin extremidades. Y dicen que hasta por último hasta con la boca cogió la bandera. Escuchaba que hasta con la boca no. Ya no. Entonces, nosotros pues como nos recién entrábamos en esa materia, pues nos sorprendía, nos quedábamos asustados, pero ahora ya sabemos que eso no fue así. Abdón Calderón murió por Santo Domingo, según después leí ahora, después que ella fui docente también. Entonces, y él no murió tal como narra la historia. Le fantasearon un poquito para tal vez atraer un poquito más a la... Ajá, él murió, le dio una enfermedad, no recuerdo, pero él se enfermó y murió después. Entonces la historia de la bandera, ¿qué tan cierta es? Sobre Abdón Calderón. Sí, lo de la bandera. En realidad no es, eso no es realidad eso, sino que a alguien se le ocurrió escribir de esa manera la muerte de Abdón Calderón, pero no, eso no ocurrió. Que después se vio en otros reportajes que Abdón Calderón, bueno, sí fue a la guerra, él estuvo en la guerra, nada que hacer, pero no murió como dice, como lo pintan en los cuadros, como incluso estaba escrito en los libros. En los libros hay toda la narrativa sobre eso, la biografía de... Sí. El tema del profesor Félix también nos contaba de que uno de los castigos que él hacía era llevarlos a correr, pues justamente cuando descubrió, o al menos, bueno, no descubría en ese tiempo, pero se encontró con ciertas cositas que pueden ser interesantes. Sí, en lo que es ahora la escuela, pues no, la doctora González, buscando para el campo, por ahí, antes había un camino por ahí, ahora ya no hay. Por ahí había un cerro alto que en realidad me llamó la atención porque era el único cerro que tenía esa piedra, no sé cómo, pero es una redonda, que era en la única parte donde había esa piedra. Y el profesor nos llevaba de castigo ahí, porque para subir, alguien cometía una cosa, entonces para subir era un problema, porque uno nos resbalábamos en la piedrita, y para bajar era peor. Se pueden ir resbalando. Una sola, y el profesor pelea atrás pues, con un cinturón. El que se quedaba, pues bueno. El límite a mí no me alcanzaron. Yo no iba primero, pero tampoco iba último. Se había andado por ahí con mala suerte. Así es. Y resulta que después cuando ya nos encontramos ahora, tal vez hace unos 15 años por ahí, nos encontramos en el bus y veníamos conversando y ahí le comenté que tal vez ese cerro era una atolita, por lo especial que tenía que había unas piedritas ahí. Entonces el profesor Feliz, bueno, no se recordaba que es una atolita, ¿no? Una atolita es pues la sepultura, por decir, de algún indígena que moría. Y lo enterraban con todo esposo, según también me enteré. Entonces hacían eso, pues ponían abajo todo y ahí le iban tirando tierra hasta que ya lo cubrían y dejaban totalmente cubierto y bien alto. Hacían un cerro prácticamente. Más o menos, calculando al ojo, ¿qué altura? Siquiera unos 10 metros o más. Sí, el cerro que estaba allí era alto. Y por eso entonces yo más o menos saco la conclusión de que si era una atolita porque bueno, vivíamos en prosperidad y vivíamos en el tambo en la casa de mi abuela Luisa, por los alrededores. Pues yo salía por ahí a dar vueltas y de repente nos encontramos con cerámica que estaban rotas, así esparcidos,
Pero yo que sabía que eso era de los indios, porque los indios eran los que hacían estos eran pedazos de ollas completas no había, eran pedazos de ollas que estaban así bastante, por un campo más o menos de unos tal vez 50 metros. Entonces sí era como tal rastro de que ahí vivieron indígenas, y tras eso la Tolita, que era un cerro que a ojo se veía que no era igual a un simplemente igual, porque un cerro común y corriente tiene un poco de el terreno es irregular, pero en cambio acá era un cerro así, con una arriba con una punta así redonda, casi que diseñado estaba, como que diseñado así. Tenemos una historia aquí también en la península. Me contaba también que un momento, parte de su historia, incluso algunas personas, amigos de Prosperidad, a veces le suelen decir Callis. Sí, ¿por qué se debe ese apodo? Bueno, era un señor que tenía un tanquero ya viejito como él también, que iba a vender el agua. El agua de Prosperidad se consumía agua de pozo, y quiero también hacer un pequeño comentario sobre la persona que proveía a la casa de agua, un señor que se llamaba Venancio Ricardo. Le decían por sobrenombre Vivito. Sí, él construyó un pozo que todavía existe, ese pozo en La Barrada. Entonces él, a través de una pipa que era hecha de madera, llevaba, o si no en una carreta con unos tarritos, ahí iba a dejar agua. Esa era una forma de proveernos de agua. Y Callis, porque su señor era de Atahualpa, iba a vender agua en su carrito, y lo que pasa es que lo de Callis es porque su señor usaba una camisa amarilla. Siempre que iba a vender agua, andaba con su camisa amarilla. La única que tenía. Tal vez era la única. Y el uniforme de la escuela, para el uniforme de parada que había en ese tiempo, era la camisa amarilla y el pantalón verde, como la bandera de Santa Elena. Y entonces resulta pues que yo me acostumbré también, y porque no tenía mucho, siempre llevaba la camisa amarilla a la escuela. Entonces coincidía que el señor que vendía el agua, la camisa amarilla, y yo con camisa amarilla. Y los muchachos como son, pues, ¿no? Para inventar cosas, claro. Y todavía me dicen Callis, algunos me encuentran por ahí. Y yo no me pongo bravo tampoco. Nunca supo qué significaba Callis. Eso sí, no. Nunca supo qué significaba Callis. De ahí una de las otras anécdotas, que ese sí ya empezamos con las partes, por así decir, divertidas de su historia. Cuando, no sé si en ese momento recién llegaron o ya habían, pero había un billar. Sí. De que obviamente no, bueno, eran tiempos distintos, ¿no? Usted no podía entrar, pero aún así se buscaba la manera de ir a jugar, pero eso le causó algún problema alguna vez. Sí. Cuéntenos un poquito. Bueno, nosotros ya teníamos alrededor de unos 11, 12 años, ya estábamos como en cuarto, quinto grado o así. Y en Prosperidad había dos billares, uno del señor que le decían Machete, apellido Ramos, y el otro también apellido Ramos, Jorge Ramos, bueno, no me acuerdo de cómo se llama. Y entonces el del señor Ramos, bueno, no me acuerdo, pero no era el de Machete, sino el del otro Ramos. El billar estaba justamente en la pasada que nosotros íbamos a la escuela. Quedaba de camino. Quedaba en el camino. ¿Yeah? Y los muchachos, pues, ellos ya un poco ya más, no sé, más abiertos, qué sé yo. Un día, pues, resulta que ellos estaban quedando en el billar ya a la hora de la segunda entrada, por decir así, a la escuela, en la tarde. Y un día me dijeron, vamos a jugar. Y yo, ¿dónde? Allá. Bueno. Y resulta que ellos se encerraban, para que no les descubrieran, se encerraban en el billar ahí. ¿Ya? Y ahí jugaban. Pero resulta que una chica que estaba también estudiando ahí, ya era mayorcita ella, creo que se llama Julia Rojas, creo. Ella pues le avisó a la directora, que era la señora Nelly Villado, de aquí de Santa Elena. Entonces le avisó que nosotros nos estábamos quedando ahí. Bueno, y resulta que un día pues no, cualquiera, nosotros ya nos estábamos quedando muy seguido, y lo que pasa es que también se dieron cuenta era que cuando ya sonaba la última campanada a la entrada, ahí salíamos nosotros corriendo para llegar a la escuela, que no nos dejaran afuera. Entonces un día pues la directora hizo un pequeño plan, digo yo, para cogernos a nosotros ahí pues infragante, y efectivamente así fue.
Entonces, como todo estaba cerrado, nomás estaba abierta la puerta que da al patio. Entonces, cuando nos dimos cuenta que la puerta se abrió y asomó ahí esta chica roja. Y más atrás la directora. Y ahí nos dijo, con que ustedes son los que se quedan jugando. Entonces coge un palo de billar que estaban ahí y nosotros comenzamos a vuelta a esos billares. Había 2 billares ahí y la profesora atrás. Y la chica roja se quedó en la puerta para no dejar salir a nadie. Se imagina, pues no, Juan Enrique era más corpulento, lo mismo otro compañero que falleció, Manuel Tamalá, era más corpulento. Entonces uno de ellos, no recuerdo cuál de ellos fue, que dio una vuelta pues todo, y cuando uno de esos se va a toda velocidad contra esta chica roja y la tumbó pues. Entonces y nosotros más atrás salimos y la directora al último, corriendo. Y llegamos a la escuela, pues enseguida mandaron a ver a los padres. Bueno, ya están castigados, uno suspendido, pero bueno. Así que los padres de familia fueron algunos, mi papá no fue porque él estaba trabajando. Pero sí, ya le dieron la noticia, pero mi papá no me dijo nada, usted no haga eso. Y después ya sí estuvimos asustados porque nos decían que nos iban a expulsar, que claro, no sé cuánto. 11 años. Claro. Así que ya eso fue tanto remedio, ni más fuimos a los billares. Al menos en horario de escuela. Ni peor. Así que eso fue lo de los billares, ¿no? Que sí, siempre me acuerdo y digo, Manuel Pinado, pues, él era más atrevido, digamos, entre comillas. Yeah. Él sí hacía cosas por ahí, bueno, pero por supuesto respetando, pues, con todo respeto. Ya, ahí mencionó una de las historias que a mí más me interesan, bueno, personalmente más me interesan, es justamente el tema de la compañía donde trabajaba mi abuelito, compañía Anglo. Estamos en cero ahorita, yo no conozco nada, así que cuénteme todo lo que conozca de Anglo desde el inicio, que era, dónde venía y todo eso. Bueno, era una compañía inglesa, Anglo Ecuadorian Oil Fields Limited, ¿no? En inglés. Ya, una compañía inglesa que se posesionó en prosperidad. Yo cuando nací, en realidad, ya incluso había gente jubilada, porque la compañía, pues según la historia también, empezó a ya explotar los campos en 1911, o sea, llegó antes, pero empezó a explotar y de ahí, yo nací en el 51, y ya mi abuelo, el papá de Juan Enrique, todos ya eran jubilados, ¿verdad? Entonces mi papá también entró a trabajar después, y para que era una compañía bastante seria, respetaba todos los convenios, y por eso ahí había atención médica para obreros, familiares y los hijos de los obreros, atención médica y la venta, pues, la comida, la carne. En ese tiempo pues todo lo identificaron, ¿no? La panadería, la lechería, la carnicería y la tienda de la compañía, decían. En la tienda de la compañía pues ahí nos vendían todos los víveres. Y por supuesto pues la carne que la compañía pues traía, creo, de Portugal, después traía las vacas para faenarlas ahí y esa carne pues le vendían solo a los trabajadores, con una tarjeta le daban de identificación. Ya, y ahí le iban incluso anotando el consumo que iba. Y la carne pues costaba, no me acuerdo, 15 centavos, 20 centavos la libra, en el tiempo del sucre. Sí. Y toda la leche, todo. Entonces había muchos beneficios. Incluso para Navidad a los hijos de los trabajadores le daban juguetes traídos justamente de Inglaterra. Sí, yo recuerdo que a mí me regalaron un Volkswagen. Los Volkswagen ya estaban, porque esos carros ya fueron fabricados antes. Sí, fue como el 40 y pico, no sé. Algo así. Entonces un Volkswagen bien bonito me regalaron. La verdad, yo lo conservé hasta que salí de Prosperidad, y de ahí toda la gente se robó. Una ambulancia también. Y por ahí otros juguetes de unos carros de carrera, bueno. Cada año pues me daban diferentes. A mi hermana, a María, también le daban sus muñecas, así todo. Cosas bien interesantes. Yo no había considerado, yo no sé por qué estoy pensando abuelita, abuelito y usted, nadie más. Pero eran todos mis tíos que vivían allá, ¿verdad? Bueno, al menos los que hace tiempo estaban nacidos. ¿Quiénes estaban allá en esa época? Más o menos para esa
de mis tíos. No, de mis tíos, de sus hermanos. Bueno, allá nació bueno, mi primera hermana que falleció, Ya. después otro hermano que tenía falleció, un pequeñito. Después yo creo que soy el tercero. Y de ahí allá nació María, nació Narcisa. Yo creo que Paulina también nació allá. De ahí el resto ya nacieron acá, Rosa, Manuel, Johnny, todos nacieron acá. Eso, Sí. unos nacieron en Libertad incluso. Sí, no sé por qué cuando cuento esta historia yo, no sé, lo veo como hijo único. Siempre me he puesto a pensar en eso, pero ahorita que dice María, ni me había quedado en cuenta de que ella también pasó esa época allá en Prosperidad. No sé si lo mencionó ya, Anglo, ¿qué se dedicaba específicamente? Era a extraer petróleo. A extraer el petróleo y a refinarlo. Pues está la refinería, esa refinería también tiene ya no sé cuántos años. Ellos extraían el petróleo y a través de tuberías lo mandaban a Libertad. Esa es la tubería que pasa por Vallenita, se va de largo por ahí, termina por allá por las minas de la Libertad, o esa es otra, la que pasa el gas licuado. No, las mismas son. Sí. Es que en sí los gobiernos no han invertido nada, casi nada, digamos así, porque todo estaba hecho. Y como digo, ahí yendo para Ancón, ahí por donde están haciendo una ciudadela, por ahí había un puente donde venían las tuberías de Ancón venían unas tuberías gruesas y ahí pasaba el petróleo para la refinería Libertad. Yo no sé si existirán esas tuberías todavía. No, esas no, tampoco las he visto. Yo ya no las veo tan bien, pues claro, como ya arreglaron la carretera, ya todo está más cerrado, todo. O sea, hasta la electricidad venía de Ancón para Libertad y iba alumbrando el tambo que estaba en el camino prácticamente. Y todo pasaba a Libertad. Porque Libertad allá hicieron pues el muelle, y era el lugar apropiado para hacer el muelle ahí. Por eso algo le comento de Libertad. Le pusieron Libertad porque toda la carga que venía de Inglaterra venía con un logotipo que decía Liverpool. Venían de Liverpool. Ya. Entonces Liverpool, y después la gente preguntaba por qué Libertad se llamaba La Hueca, ya mucha gente lo sabe. Entonces, como todo el cargamento llegaba ahí al muelle, entonces el nombre es Libertad. Eso es completamente nuevo, eso no sabían. No sabía. No, para nada. Bueno, sí, entonces y todo estaba ahí, pues, o sea, los barcos venían, dejaban lo necesario para seguir produciendo, pero también iban llevando petróleo. Los barcos petroleros, esos barcos petroleros. Y te digo que del muelle por debajo para adentro hay tuberías. ¿Sí? La que están por acá por el muelle bajan. La que está por acá por el Marañón. Claro. El muelle, ya. Bueno, Sí. tú de repente vayas y vas a observar, no sé si se ven todavía, pero hay tuberías que conectan a los barcos que están afuera, a los que vienen a llevar combustible, petróleo, no sé. Claro, pues no van a bajar y andar subiendo el tanquecito. Claro. Tienen la tubería. Tubería, sí. Tubería y... Entonces eso es más o menos. Y después, como digo, pues, claro que como toda empresa también tiene sus conflictos, hubo huelgas, y asimismo hubo problemas porque querían invadirnos justamente los peruanos, era por eso, porque había el petróleo ahí aquí en la península. Y por eso siempre hubo estos problemas. Ese es uno de los motivos. La guerra del 42, que no sé cuánto, antes también hubo otros problemas y así. Hasta ahora último, pues ya cuando fue lo de Paquisa, ¿por qué? Porque los peruanos siempre quisieron apoderarse de esta riqueza que teníamos aquí en Ancón. En Ancón pues había guardia, una guardia privada que tenía la propia empresa. Unos señores que andaban vestidos de blanco, parecían marinos, pero no eran marinos, sino que la policía era que se vestía de esa manera. En Inglaterra siempre ha sido de tener así formales, ¿no? Sí. Y ahí no entraba nadie que fuera extraño. Y algún extraño que estaba, ¿usted qué es aquí? ¿Quién es? ¿Tiene familiar? No, afuera. Sí. Así estamos. Ya, pues, esa empresa pues dejó a mucha gente rica también acá. Trajeron su costumbre también. Sí. Las
casas que todavía existen algunas, son prácticamente modelos ingleses. Sí queda alguna por allá por Sí, Hong Kong. sí quedan algunas. Yo trabajé en una de ellas incluso. Bueno, pero ese que ustedes para otra historia. Sí. Ya, hay algunas que todavía están, lo que pasa es que ahora los han remodelado un poco, pero no pierden ¿cómo es Hay una la que es presentación? que siempre me ha dado ese aire, que está justamente en la curva de la que llega al hospital, al lado de una Ya. farmacia. ¿Esa? Sí. Esa es una, sí, porque sí tiene ese aire de los troncos Ya. de madera, ese tipo, parece que fuera de ese estilo. Sí, ese estilo es. Mira, el Club Andes es hecho en esa época. Ese es el estilo. Bueno, cuando vayas a Hong Kong y no te das cuenta cuál es el Club Andes, bueno, ahí te voy a indicar. Ese club es hecho pues en la época de ellos. De ahí es que nacieron pues los Spencer, los Macías, todo eso. Ajá. El trabajo de mi abuelo, ¿a qué se dedicaba cuando estuvo en la compañía Anglo? ¿Qué se dedicaba él? Ya, él era perforador. Perforador. Perforador se decían a los que trabajaban en sus castillos grandotes. ¿No? Y y ellos trabajaban con unos motores, unas máquinas, qué sé yo, que los tubos los arrastraban y los llevaban hasta arriba, o sea, arriba del castillo. Ya. Entonces ahí le ponían en la punta unas brocas, creo que se llaman eso. Son unas cosas que como dientes que van dando vueltas mientras va girando ya como una el copa, tubo. una sierra Ya. copa. Ya. Entonces lo que va girando va perforando. Entonces son eran tubos de más o menos como 10 metros cada uno. Entonces el castillo lo que hacía era coger el tubo, lo alzaba y otra vez ya lo enroscaban ahí, los trabajadores lo enroscaban. En el siguiente iba baja tubo y baja tubo. Y mandaban un tubo, quedaba ahí, mandaban otro. Mandaban otro, sí. Así era Hasta que llegaban a donde estaba el petróleo. Claro que previamente ya habían hecho estudios donde había petróleo. Bueno. Ya no iba a Entonces, acabar a lo... Sí, y las era, ciegas. pues, bastante, no sé, pero ellos la profundidad la medían por pies. No sé pues cuántos pesos, y yo desconozco cuántos pies ellos perforaban para encontrar petróleo. Y eso era peligroso también porque cuando ya encontraban el petróleo, a veces no tomaban las precauciones. Primero, había bastante peligro. Esa broca, incluso esa broca la cambiaban cada tiempo porque tanto a la vuelta se quedaba pues sin filo. Ya. Entonces sube y baja otra broca y así. Entonces eso calentaba. Bueno. Calentaba y cuando ya porque mientras esa broca iba bajando, iba encontrando agua incluso. Y el agua también salía pues a borbotones. Y hasta que llegaban donde estaba el petróleo. El petróleo ahí era peligroso porque tenía el gas también. Claro, almacenado. Sí. Sí. Entonces a veces esos Presión. castillos se incendiaban. Hay algunos casos como por lo menos un caso de un trabajador que el castillo explotó, qué sé yo, se incendió y él estuvo perdido algunos días porque él se había quemado toda la ropa, felizmente el cuerpo no tenía casi nada, sino que la ropa se le incendió. Y él estuvo escondido por ahí hasta que ya al fin salió porque ya estaba asustado de todas esas cosas. Y algunos murieron, algunos arriba. Es que eran incendios, imagínate, hay unos pozos que están por Atahualpa. Y nosotros de acá de Prosperidad veíamos esos pozos como ardían en las noches. A veces se demoraban 2, 3 días, semanas. Combustible purito, pues Sí. ni quien lo apague. Hasta que ya no sé pues cómo, desconozco cómo controlaban eso ya. Pero sí estaban ardiendo algunos días. Usted no se enteró directamente de alguien así que haya fallecido, solamente el caso de... No, pero sí, algunos fallecieron, pero yo desconozco quiénes fueron, porque eran personas pues ya mayores, yo estaba todavía pequeño cuando pasaban esos accidentes así. Esa persona estuvo de miedo, lo tuvo asustada en el monte. En el monte sí. ¿Cuántos días? ¿2 días? ¿2, 3 días después? Como de 3, esta 4 días sí estuvo. sí. Ha sido fuerte el trauma para quedarse Más que nada que él quedó desnudo. con la vergüenza. Por la vergüenza también. Y bueno, el susto, la vergüenza, no sabía qué hacer.
me contó mi papá, porque era un señor que, bueno, era amigo también de él. Así, entendía sus peligros, pero también ganaba buena plata. Buena plata en ese tiempo, bueno. Claro, no recuerda aproximadamente cuánto equivaldría a lo que ganaban. En promedio, Mi papá creo que cobraba como 15 sucres semanal, porque antes pagaba por semana. Semanal, 15 sucres, que era, es como ganarse hoy día, ahora en estos tiempos, 500 semanal. Ay, estaba más o menos Sí. bueno. Aparte que la comida y los víveres de Los primera beneficios necesidad, que daban. ellos mismos le daban la facilidad de conseguirla, entonces. Pero igual aún así la angustia de mi abuelita de estar sabiendo que cualquier rato puede pasar algún Bueno, accidente. sí, siempre estaban ellos a la expectativa, porque cualquier rato podía pasar. Pero según me conversó mi papá, que a veces se daban las cosas por descuido. Porque también la gente en ese tiempo también tomaba. Y había ciertos trabajadores que también iban a trabajar no estando. Completamente. Es que todo ahí en su trabajo es sincronizado. Algo que falla, olvídense que algún accidente puede. Dale nomás un ratito más que seguro que todavía aguanta, ¿no? Pues se calienta en la Claro. fricción y ahí quedó. Sí, Claro. todas esas cosas. No, me imagino que de Inglaterra, al menos en ese tiempo, hasta por manuales incluso tenían que haber llegado todas Por supuesto. los protocolos, todo. Claro, les enseñaban, porque te digo que los ingleses trajeron incluso personal ya preparado. Ellos que vinieron, pues los Spencer, pues, los Spencer, los Angus, no me acuerdo, pero eran un poco los Martin, ¿sí? Ellos vinieron ya listos preparados para enseñar a los demás. Capacitar Sí, nomás. entonces ahí vino pues Spencer, que se vino de Jamaica. Spencer, el papá de Alberto Spencer era jamaiquino, era. Fue la primera generación tal cual. El señor que llegó, el hijo ya fue Alberto Spencer. Sí, ¿Usted lo conoció alguna vez? claro. Pero que así de niño ya cuando era el jugador. Cuando yo era jugador, porque Spencer en sí nació en Ancón, pues, ¿no? Él nació en Ancón, pues, y vivía en el barrio de Guayaquil, hasta mi mamá lo conoció. Bueno, Alberto Spencer, pues, desde joven, él siempre demostró eso de ser futbolista. Y de ahí jugó en el Club Andes, de ahí se lo llevaron a Lebre, en Guayaquil, y de Lebre por ahí ya se fue a jugar a Uruguay. Entonces, es una historia larga vosotros. Sí. Yo sí lo conocí, personalmente lo conocí. Y lo vi jugar incluso. En Guayaquil, En Guayaquil. con la selección del Ecuador. Ya, esa la dejamos para después Ya. con todos los detalles de Alberto Spencer. Vamos por ahí. Estamos hablando de la compañía Anglo. ¿Y hasta qué más o menos qué edad trabajó mi abuelito ahí? Mi papá salió por el año 64 más o menos. Porque ya la empresa pues también ya creo que se le había cumplido el contrato, no sé qué cosa, y tenía que revertir pues ya ese campamento al Estado. Le dan cierto tiempo nomás para que Sí. aprovechen y ya después se adueñan. Sí, o yo en realidad no sé cómo fue el asunto, pero ya después el Estado ya se hizo cargo de eso. Ahí fue que nació la primera empresa ecuatoriana que se llamaba CEPE. CEP, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Ya Quiere con todo decir lo que CEP. tenía las instalaciones que te Pero es que ya dejaban. todo estaba listo, pues simplemente venir y decir, ya está, con trabajo. Y ahí que empezaron pues también a salir los trabajadores del Anglo. Unos se quedaron, pero ya no con el mismo sueldo, sino porque el Estado siempre pues absorbe algo, entre Claro, comillas. tiene que Sí, 64 dice. más o menos. Pero ya jubilado. Pero no, mi papá no se jubiló, porque mi papá trabajó, no recuerdo si fueron 15 años, 12 años, 15 años, no recuerdo. Entonces, como ya era cambio, es que cuando pasan estas cosas se especula mucho, que la empresa lo bota, no le dan nada. Entonces mi papá y algunas personas, ellos pidieron su tiempo, llamaban ese tiempo, o sea, renunciar para salir y que le reconozcan algo. Ya. En el tiempo sí reconocían cuando renunciaban. renunciado. Y sí, mi papá le dieron, no sé, si fueron 1.000 o 1.500. Este tiempo es como que te den $1.000.000. Sí, O tal vez menos, bueno, Sí, ya estaba no calculando. exagero. No, claro. Unos 100, $150.000 más.
la actualidad. Sí, algunos se compraron carros, hicieron negocio, mi papá tenía un negocio, pero como él no tenía mucho tiempo trabajando, creo que tampoco alcanzó mucho. Sí, mucho en ese tiempo para los otros que sacaban más. Pues. Ah, ya. Y de ahí ya mi papá ya después se dedicó a otra cosa, hasta borrachito se hizo y bueno, pero después bueno, superamos eso. Después pasaron muchas cosas. Ellos fueron los fundadores del colegio que es ahora el Técnico Ancón. Ellos en ese tiempo no se llamaba Técnico Ancón, se llamaba Colegio Profesional Ancón. Y trajeron profesores de Guayaquil, que vinieron unos y otros de otro lado. Bueno, los trajeron, pero ellos trajeron gente preparada. Y también las canchas de tenis de los ingleses, pues, ellos practicaban el tenis. Esas canchas creo que todavía están ahí. Todavía el Ancón Club todavía existe. Ya. También practicaban el golf. Y la cancha era acá pues por Prosperidad. Ahí tenía la cancha de golf. Ahí iban a la señora de los... Yo nunca ingreso a esas canchas. Yo sí. Sí, pero jugar golf. No, a cargar las maletas. Ah, ya andaba de pitcher, creo que le dicen a eso. Sí, un nombre, no es pitcher. Caddy. Los Caddy. Caddy, ¿no? Así estuvo ahí de Caddy también. Yo también anduve de Caddy. Sí. Profesional, el tema de las maquinarias y todo eso, bueno, sería para la siguiente ocasión. Muchísimas gracias, papá, por compartir este otro momento conmigo y bueno, pues si se da la oportunidad, esperemos que sí, sería para la siguiente ocasión. Ok. Muchas gracias. Ya,